Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Estamos aquí con el Bien, licenciado Rodríguez Anaya. así es, Consuelo. ¿Nos podrías hablar de tu formación académica? Ok, claro que sí. Bueno, soy licenciado en psicología egresado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Cuento con estudios de maestría en desarrollo organizacional y también, bueno, diplomados en recursos humanos. Y no hace mucho tiempo, un par de años, concluí el doctorado en alta dirección. No, pues felicidades, Gracias. una amplia educación. Es- Pues entonces, ¿cuál es el objetivo de estudio de un psicólogo organizacional? bien, mira, el objetivo claro, puntual, es el comportamiento humano en la organización, cómo se desarrolla y puede desarrollar las personas, los grupos, generar las dinámicas de trabajo, por supuesto, en entornos laborales. Ese es el gran rubro y de ahí podemos desprender muchas otras actividades, definitivamente. ¿Cómo? Principalmente y de manera puntual es el comportamiento humano en las organizaciones. Perfecto. ¿Por qué se especializó en recursos humanos? Mira, es una pregunta bastante interesante que en diferentes momentos pudo haber tenido varias respuestas, ¿no? El asunto es que sigo en este camino. Me interesó porque de todas las variantes que existen en la psicología que tú bien ya conoces, Ujú. esta era hace unos 10 años aproximadamente, un poco más que yo estaba eh, mis caminos en la facultad. eh, Estaba surgiendo mucho esta parte de la psicología. Yo me inicié en el gusto por la psicología desde el Colegio de Ciencias y Humanidades. Yo soy egresado de un CCH Ujú. y ahí empecé precisamente mi gusto por la psicología. En la materia inicial, maestra, la maestra Adriana Rodríguez Cuadros, ella fue una gran influencia para mí. Y en el gusto de cómo ella impartía la materia y de todos los enfoques, del que más me gustó fue precisamente cómo las personas en las dinámicas de trabajo, a la mayoría era la clínica. A mí, la verdad, me llamó muchísimo más la parte de cómo interactuar en diferentes escenarios laborales a las personas, no tanto por el lado de las enfermedades, sino más bien dentro de la sanidad, qué se puede hacer al respecto con las personas. Sí, Como te claro. digo, Ujú. es una Adelante. pregunta bastante amplia que si me lo hubieses Amplia. preguntado, no sé, al finalizar la carrera, te hubiera dado otra respuesta. Pero la verdad es que ahorita la dinámica es muy diferente y, y ese es mi gusto ahorita precisamente. Sí, y te ha gustado. Sí, tanto que sigo en la línea y voy a seguir, por supuesto. Claro. ¿Y qué te motiva a estudiar psicología? Ya me habías dicho un poco esa parte, pero aquí un poquito más general en lo que es tu gusto, pero si me pudieras decir así un poquito más amplio en el aspecto de motivación que te dio a ti la psicología. ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que me ¿Qué te da? motivó a estudiar la psicología? Ya ves que o en un momento primero entraste a todas las ramas, ¿no? Y ya después ya Claro. decidiste lo que era la organizacional. Pero ¿qué te motiva a estudiar psicología? Fíjate que lo que me motivó y me sigue motivando es el gran campo de posibilidades que existe para poder interactuar con las personas. Todas las variantes, todas las incógnitas que aún siguen sin resolver en muchos de los campos de la psicología. Yo creo que eso es lo que más me motiva principalmente a continuar en esta línea. Eh, la gran cantidad de caminos que se pueden seguir y sobre todo de que se relaciona con muchos otros campos del conocimiento. La psicología no es una profesión aislada, sino que se relaciona con la medicina, la administración, por supuesto, en el campo de los recursos humanos, ahora con las neurociencias, sobre todo también que están Sí, en sin duda. auge, Ujú. eh, y toda esa gran variedad
de líneas que se tienen es lo que me mantiene y me motiva precisamente en esta parte del estudio de la psicología. Sí, y una vez que ya ingresaste a lo que es organizacional, si me puedes decir cuáles fueron las razones por las que te dedicaste a trabajar en recursos humanos. Bien, mira, las principales razones en el gusto, la motivación, pero principalmente es la línea que uno va formándose y las áreas de oportunidad que uno va teniendo en cuestión laboral. La psicología aquí en México es tan amplia que entramos en la educación, en la clínica, en las organizaciones, principalmente son los campos de acción, pues las líneas de trabajo están precisamente orientadas a ese tipo de oportunidades. Y las mayores oportunidades que yo he tenido precisamente son por esa línea, ¿no? La respuesta es principalmente es porque he tenido mayor oportunidad de trabajo en, en esta línea y pues afortunadamente es en la área en la que me he estado preparando. Entraste, te desarrollaste y te agradó, ¿no? Sí, es Así es. muy válido, muy válido. Y como bien lo dices, la psicología tiene tantos campos que Sí, al inicio, eso es lo bueno de la UNAM, yo siento, que nos den todo al inicio para posteriormente ir viendo hasta qué rama nos vamos a dirigir, ¿verdad? claro, esa es una gran ventaja. Y hablando ya de recursos humanos, ¿cómo se han desarrollado los recursos humanos en los últimos años? Mira, esa es una pregunta muy interesante y tan amplia que te la puedo contestar de esta manera. Mira, considero que los recursos humanos depende mucho del tipo de industria que estemos hablando. Considerar el recurso humano es principalmente la concepción que se ha tenido de las personas en un ambiente laboral a lo largo de la historia. Recurso humano, estamos hablando de los años 70, ahora ya estamos hablando en estas épocas de talento humano. Se ha desarrollado en función de la concepción que se tiene de las personas, de sus habilidades, de sus conocimientos, de la experiencia y cómo cada organización y cada empresa, de acuerdo a su tamaño, a su línea de trabajo, es como van a considerar a las personas. Me explico un poco más. Sí, Si hablamos de una industria de la manufactura, el recurso humano está bastante aceptado. Pero si ya estamos hablando de una industria orientada al desarrollo, a la investigación, la concepción de talento humano, lo que pudiera ser recurso humano, toma otro matiz. Como lo puedes ver, anteriormente se basaban mucho en la habilidad, en las competencias, en los conocimientos. Ahora estamos hablando del talento, de la manera en que una persona puede hacer el trabajo, que es extraordinariamente diferente a otros, ¿no? claro, sí, es verdad. Dependiendo del área de conocimiento en la cual quieras, ahora sí que observar el factor humano en la industria, pues depende del ramo en el cual quieras, quieras orientarlo. Sí, sí, muchas personas no saben realmente lo que hace un psicólogo en la industria. A veces Exacto, piensan que no hacen nada y sin embargo sabemos que hacen tanto que realmente sí se dedica tiempo, esfuerzo y muchas cuestiones, ¿no? claro. Entonces, ¿y tú qué cambios has detectado en la fecha, a la fecha? Cambios Eh, significativos. sí, mira, los cambios significativos van con relación a los cambios que se han generado en los campos de trabajo. Me explico un poco más. Claro, Las personas, digamos, vamos a referirnos al campo laboral aquí en México. Eh, ¿Cómo decirte? Es una pregunta tan amplia que no quiero expandirme tanto. entiendo. Eh, Mira, todo va de la mano de cuántas exigencias de parte del gobierno se le pidan a las industrias en cuestión de las personas, sus derechos, así como sus obligaciones. La Ujú. Ley Federal de Trabajo se dice, ¿no? Es una ley muy paternalista, cuida mucho al trabajador. La industria, por lo tanto, se tiene que orientar precisamente
a esos campos, ¿no? Eso a la vez puede ser una limitante, pero es una gran ventaja, ¿no? Es una limitante porque la industria, de alguna u otra manera, pues le impide desarrollar un poco más, ahora sí que a las personas y sus alcances como empresas. Sin embargo, si no se tuviera precisamente esas ventajas de contar con una ley que vele por los derechos de los trabajadores, ahorita ni siquiera estaríamos considerando a un aspecto como la depresión, que estoy seguro que tú sabes que en los últimos años ya se está considerando Así es. como un motivo de exclusión laboral que amerite una exceptuación, que amerite la ausencia de un empleado, ¿no? Y es precisamente un pequeño ejemplo de lo que tú tanto decías, ¿no? Tanto tiene que hacer un psicólogo en la industria que es imperceptible muchas veces por la falta de sensibilidad que tienen los empleadores hacia sus empleados, ¿no? Y esos son precisamente Sí. los cambios que han surgido, ¿no? Que hay más conciencia ahora del empleador hacia la necesidad de sus trabajadores en cuestión de atender sus necesidades psicológicas, ¿no? Ujú. Y de todo lo que implica en el desgaste tanto físico como ahora emocional, el desarrollarse en una industria, ¿no? Está bastante descuidado anteriormente y ahora pues están viendo avances, ¿no? También contamos actualmente con una nueva ley, ¿no? Que habla sobre las cuestiones del trabajo y el bienestar psicológico de los empleados. Y pues las industrias están obligadas ahora a atender precisamente esos aspectos. Sí, muy interesante, porque sí, se está viendo un cambio y cada vez vamos creciendo. Sabemos que la psicología es joven, sin embargo, Sí, está creciendo en estos momentos y más en las organizaciones, que de hecho es claro, muy importante porque no lo saben muchos, pero vamos a la mano, todos los crecimientos de las áreas psicológicas. así es, En la actualidad son útiles los recursos humanos. totalmente. ¿Tú lo consideras así? Sí, totalmente. ¿Y me podrías decir las ventajas y desventajas de las áreas de mejora que hay dentro de esto? Claro, mira, hay que entender la utilidad del recurso humano y todo tiene que ver con, nuevamente me oriento al desarrollo industrial en el país. México no es un país que genere mucha tecnología y estamos de acuerdo en eso, quiero pensar. Me refiero a Sí, que somos un país orientado más al sector de los servicios, en el cual el recurso humano tiene mucho que ver en eso, orientado un poco a la producción, a la maquila. El factor humano tiene mucho peso precisamente porque no exige mucho conocimiento en la mayoría de los campos, ¿no? Y esa es una gran área de oportunidad porque ya están cambiando precisamente esas situaciones. Ahora los empleados cuentan con mayor conocimiento, mayor preparación, pero la falta de empleo y oportunidades les impide desarrollarse adecuadamente, ¿no? Pero como te sí, es una decía, ¿no? Ya la desventaja. concepción que se Ujú. tiene de los empleados, pues está cambiando mucho en esa cuestión, ¿no? Ahora ya un empleado exige más sus derechos, además de que también es más responsable con sus deberes como empleado, ¿no? Menos ausentismo, la necesidad de obtener un trabajo y sobre todo de mantenerlo, pues también hace más competitivas a las personas, ¿no? El que más sabe, más tiene la posibilidad de, pues, conservar su trabajo. Cierto, sí, sí, sí. Sí, en eso ya lo vimos como una desventaja y como las ventajas, ¿no? Que ya se va Claro, actualizando, que ya todo el mundo va conociendo, y ya podemos decir nuestros derechos. Como claro. desventaja, a veces, no sé tú qué opinas, pero hay veces que la desventaja sería la falta del conocimiento en una parte y Sí, en el recurso humano, ¿tú qué ventaja directa vieras en tu puesto? ¿en qué sentido? Tú estás en los recursos humanos, en la actualidad son útiles, tenemos una utilidad en ellos. Claro que sí, Entonces, bueno, como psicólogo definitivamente hay mucha intervención. ujú. Y aquí tenemos, pero nada, con que me digas así como que una desventaja de esa parte. Pues la verdad es que como desventaja, eh, no creo que sea lo más óptimo. Mejor Ujú. ven el área de oportunidad que uno tiene, ¿no? Para desarrollar, para
prever situaciones. Exacto, sí. ¿Y qué diferencia marca a una empresa u organización el contar con un área de recursos humanos? Pues mira, la diferencia radica en el tamaño que tiene. Una empresa pequeña, pues tiene un capital más reducido y el cual tiene que ser mejor orientado, ¿no? A veces es preferible orientar los pocos recursos que se tienen, recursos económicos, a la contratación de fuerza de trabajo que a la administración de esa fuerza de trabajo, ¿no? Mientras más grande es una industria, mayor tiene la necesidad de contar con personas que con conocimiento les ayudan a administrar, mejorar todos sus procesos humanos en cuestión del trabajo. Es decir, a mayor grandeza de la industria, más problemas que resolver. Por lo tanto, más profesionistas requieren ser contratados para pues hacerla crecer y administrar. Yo creo que va en función del tamaño de la industria, ¿no? Aunque definitivamente hay grupos pequeños de trabajo que un psicólogo tiene muchísimo que ver, ¿no? Y en cuestión, sobre todo si es una industria en crecimiento, para ir generando dinámicas de trabajo, pero como te decía, ¿no? Eh, una industria pequeña de maquila, por ejemplo, que es lo más común, que crecen y desaparecen a veces de la noche a la mañana, es muy distinta a una empresa que se dedique a la administración de tecnología, por ejemplo, ¿no? Ujú. Allí el factor humano es muchísimo más preparado y es más fácil en ocasiones administrarlo. Se habla inclusive de grupos autoadministrados, ¿no? Gente que ya sabe lo que tiene que hacer, que no Ujú. se compara con una gran industria, por ejemplo, la automotriz, ¿no? Que implica Exacto. grandes procesos, implica y exige por parte de sus empleados mucho conocimiento, ¿no? Y mucha preparación. Y sobre todo lo que pues se habla de hace unos años, ¿no? Las competencias que se les exigen, ¿no? Ahí el psicólogo tiene mucho más que intervenir en cuestión de la capacitación principalmente. Ujú. Y aunado a esta pregunta, ¿cuál es el papel del psicólogo en los recursos humanos? El papel principal, a mi parecer, es desarrollarlos, tanto como grupo como individuos. Va más orientado principalmente y uno que, hay algo que uno debe entender. Uno trabaja para la empresa más que para los empleados. Eso Buen punto. podría parecer bastante rudo para muchos e inclusive bastante cuestionable, pero la verdad es que el papel de psicólogo en la industria y su mayor responsabilidad es generar y optimizar los recursos humanos para que sean óptimos y esa industria genere más recursos económicos. Como Exacto. te decía, bastante rudo, pero la verdad es esa. Ujú. Perfectamente. ¿Es el psicólogo el profesionista más capacitado para realizar la labor de recursos humanos? Eh, por mucho que me pese, yo creo que no, honestamente. ¿Y me podría decir por qué no? ¿Por qué no? Porque te lo puedo decir en mi propia experiencia, mira. Yo no sé si siga pasando, sé que pasó en su momento. Cuando yo estaba buscando trabajo orientado a los recursos humanos, eh, y lo podríamos ver quizás si entramos a hacer una búsqueda en los portales de empleo, eh, para aspectos del manejo de recursos humanos todavía se puede ver psicología, administración o afín, ¿no? Las Exacto. empresas, las empresas no tienen claridad de los límites que existen entre las profesiones, entre mayormente las humanidades relacionadas en cuestiones de la industria, las organizaciones como la contaduría, la administración, la psicología y algunos otros especialistas en recursos humanos. La verdad es que, te lo digo así duramente, la industria lo que quiere es ahorrarse profesionistas. Y el Exactamente. psicólogo, por lo tanto, muchas veces me acuerdo muy bien que se preparaban, ¿no? En cuestiones de la contaduría, ¿no? Cómo llevar la contabilidad, cómo hacer trámites ante Hacienda, ante el IMSS.
Eso, tú bien sabes, no es parte del currículum de formación de un psicólogo. Así es, ¿no lo es? Eh, lo pudiera ser de un administrador, inclusive quizá de un De un contador. contador. Ujú. Lamentablemente la industria y las empresas chicas o grandes lo que buscan es que optimizar sus economías. Y si tienes a un profesionista, psicólogo, administrador de cualquier licenciatura, que te haga más trabajo al 2 por 1, lo va a contratar a él. Yo creo que es una de las grandes desventajas que no se ha entendido como tú bien dices, ¿no? El papel del psicólogo es primordial porque definitivamente hay actividades que un psicólogo hace que un contador e inclusive un administrador, pues no están habilitados como la aplicación de una prueba psicológica tan sencillo, ¿no? Como eso. Exacto. Para eso sirve una cédula profesional como la psicología lo tiene, ¿no? Totalmente. Eso es lo que nos avala el conocimiento que obtenemos Así es, al tenerle el estudio, ¿no? Que el psicólogo sí es realmente una parte importante, como bien me lo dices. claro. ¿Y un psicólogo recién graduado tiene los conocimientos necesarios para desarrollarse en la carrera? Yo creo que Sí. tiene las bases, definitivamente. Las bases del tronco común que se tienen. La verdad es que actualmente desconozco cuáles son las materias esenciales que se imparten en la carrera. Sé que hubo un cambio en el plan de estudios, pero yo creo que esos cambios van en función de las necesidades que se tienen, ¿no? Y yo creo que un psicólogo ahorita, pues tiene los conocimientos, las bases y sobre todo las ganas para seguir desarrollándose. Yo Sí. creo que sí, definitivamente. Sí, el amor a la carrera también nos deja esa parte, ¿no? De tomar la experiencia, supongo, porque es así como yo en mis 25 años ahora sí que de carrera en otro ámbito, que sí va Sí, relacionado un poquito con la organizacional, porque he estado en una empresa, me doy cuenta de este tipo, ¿no? Que sí necesitas claro. esa experiencia. ¿Qué Sí, áreas deben de definitivamente. mejorar los planes de estudio para los psicólogos? Para que salgan mejor preparados y para que su desarrollo sea mejor o esencial en los recursos humanos. La investigación, definitivamente. Tú lo dijiste, la Exacto. psicología es un área bastante joven que muchas veces se sale de la carrera a aplicar el conocimiento que uno adquiere, ¿no? Sí, Y se ha ido perdiendo, desde mi punto de vista, esa parte, ¿no? De lo que es el gusto por la investigación se ha perdido bastante. Y yo creo que es donde se debe de reforzar un poco más esa parte. ujú, totalmente de acuerdo. ¿Qué fallas, según tu experiencia, has encontrado en el área de recursos humanos? La que te comentaba precisamente hace 2 preguntas atrás, la de querer optimizar tanto el recurso humano y querer que un profesionista haga el trabajo de 2 o inclusive de 3, ¿no? Sí, Yo porque creo que esa como es de tú las bien lo principales dijiste, fallas. ajá, ahí también me gustó mucho esa parte que me dices de que los contadores, administradores, son expertos, tienen experiencia en su área, ¿no? Lo que es la Así es, nómina y todo esto, pero hoy día también, como tú dices, las empresas ya quieren que los mismos psicólogos lo hagamos. Y ahí es donde entra la gran, pues la experiencia, aprender, y no te lo enseñan eso en la escuela, claro. es lo Mira, que yo creo. no es malo tener ese Claro que conocimiento no. definitivamente. Todo lo que entra es bueno. Así es. Quizá lo que pudiera ser inadmisible, a mi parecer, es por parte de la industria, es querer optimizar sus recursos económicos, queriendo contratar menos empleados profesionistas, ¿no? Es cierto. ¿Y qué habilidades o destrezas deben aplicarse como psicólogo organizacional? Híjole, todas las herramientas que uno pueda adquirir de todas las disciplinas del ámbito de la psicología, un psicólogo que trabaja en la industria las va a necesitar. En el ámbito de la psicología educativa, para la capacitación, cómo mejorar, cómo facilitar el aprendizaje de las personas en sus diferentes tonalidades, y por tonalidades me refiero a matices de experiencia, la edad, distintas habilidades. De ahí nos va a servir mucho la psicología educativa, ¿no?
de la psicología clínica, de las necesidades, cómo las dinámicas de trabajo afectan a los empleados. Y todo lo que un profesionista y más una información pueda absorber, le va a servir definitivamente, ¿eh? Es verdad, todo lo que entra no va para saco roto, que va al contrario, Así va para es. un crecimiento profesional. Sí, sí, es el momento, el ser estudiante es el momento para hacerse llegar todo el conocimiento y es algo que uno no se va a quitar, créeme. Y creo que eso ya lo sabes. Sí, No es algo que uno se quite. y más como tú me dices con la investigación, es Sí, conforme uno va aprendiendo muchísimo más. sí, exacto. Sí, y es importante, según tu criterio, aprenderse el derecho laboral para trabajar en una organización. Sí, definitivamente. Porque no podemos desligarnos de precisamente nuestra labor como psicólogos de, de los derechos de los empleados, precisamente. Porque Exacto, así como ellos tienen obligaciones, nosotros como empleadores o siendo parte de los empleadores, pues estamos obligados a conocerlo definitivamente. totalmente de acuerdo, sí. ¿Qué tan Sí, difícil es trabajar con distintas generaciones? en cuestión de la misma línea de conocimiento, es decir, a los mismos dentro del campo de conocimiento de la Dentro de psicología. tu área, como son chicos de chicos de una generación nueva, las generaciones nuevas que te llegan, o las generaciones anteriores, como ya son personas de 60 años, de 50 años, en cuestión a la edad. No creo que sea difícil, de hecho, todo lo contrario, es enriquecedor. La verdad, si algo une a las personas es el conocimiento, hablando profesionalmente, y el compartir experiencias también le hace ver a uno, ¿no? Cuestiones nuevas, qué es lo que hay que aprender ahora que uno no aprendió en su momento y qué es lo que ellos pueden desarrollar, ¿no? Que no han desarrollado aún en cuestión de la experiencia. Yo creo que es bastante enriquecedor trabajar con distintas generaciones, edades, géneros, por supuesto. Sí, es un reto, pero un reto muy bueno para un psicólogo, porque siento que sí tenemos las herramientas. Sí, Y, sí, ¿verdad que sí? En sí, las, bastante. en las organizaciones hoy en día, ¿qué tanto se preocupan por la importancia de las necesidades humanas? Eh, Depende de, como te lo decía, ¿no? Y retomo nuevamente el tamaño, ¿no? Si tienes Ujú. mucha gente que atender o que cuidar, pues como industria te va a importar y te va a interesar que esté operativa al 100%, ¿no? Eh, Totalmente de acuerdo. si uno como empleador no cuida esa parte, la verdad es que está descuidando su mayor fuerza, ¿no? Como te decía, ¿no? Eh, la industria en México es de recursos humanos, no es una industria tecnológica. Y si dejas perder tu fuerza, tu capacidad de producción disminuye, ¿no? La verdad es que yo creo que cada vez son más conscientes de eso. Sí, ya, de que hay que invertirle. Hay que invertirle y hay que cuidarla sobre todo, ¿no? Y ahí es donde entra el papel del psicólogo, ¿no? Es el puente entre la industria y las personas. Y referente a esta área, ¿me puedes decir qué tan difícil es despedir a un empleado? Eh, no es nada difícil, porque muchas veces los motivos de despido están contemplados en la ley. Y si tienes la ventaja, una, de conocer los motivos por los cuales tú puedes desprender de tu organización a un empleado, pues simplemente basta con aplicar eh, los protocolos que ya se tienen establecidos para el despido. Pero quizá tu pregunta vaya más relacionada en cuestión del factor humano y cómo uno puede no tener la conciencia, la empatía, si quieres verlo o despedirlo, pero es una necesidad inclusive, Sí, tanto de la industria. ¿Por qué? Porque muchas veces los factores de despido son recursos humanos que no son necesarios. Y ya estoy hablando ya de las actitudes de las personas hacia el trabajo. exacto. Y como bien lo dijiste, estamos trabajando para la empresa y Así tenemos que es, ver que la empresa tenga
el buen funcionamiento. Sí, es parte de las responsabilidades principalmente Y de ahí te derivaría otra pregunta. ¿Qué retos debemos afrontar al ser psicólogos organizacionales? ¿Qué retos debemos afrontar? Una, que debemos ser conscientes de nuestro papel dentro de la industria, ¿no? Que como yo te decía, ¿no? Y va muy enfocado a todas las preguntas que han estado surgiendo aquí. Desde la formación, uno como psicólogo debe entender que la responsabilidad que uno va teniendo, siendo un profesionista, es que jamás uno debe de considerar que lo sabe todo, ¿no? Los retos que tenemos es precisamente desarrollar, optimizar, ser muy conscientes de que debemos hacer nuestro trabajo con mucha ética, que las recomendaciones, las opiniones que hace un psicólogo realmente son atendidas, sobre todo en esas industrias en las que ya se tiene conciencia de la gran necesidad que se tiene de un profesionista en recursos humanos. La verdad es que de los grandes retos es desarrollarnos y no dejar de desarrollarnos, valga la redundancia, Cierto, no estancarnos. Es una gran responsabilidad realmente. así es. ¿Crees que se han abierto más espacios para los psicólogos dentro de las organizaciones? Yo creo que más que abrirse así desde adentro, yo creo que el psicólogo se las ha ganado. Se ha ganado el campo de la educación dentro de la industria, y me refiero a la capacitación. Se ha ganado el campo del desarrollo organizacional como un agente de cambio. El psicólogo definitivamente en una industria es agente de cambio. Es la persona más indicada para generar y promover una industria. Y más que abrirse, yo creo que lo hemos ido ganado en base a los resultados que hemos estado ofreciendo y las grandes ventajas. Y si se han ganado es por el esfuerzo de todos los psicólogos que pues han sido conscientes en ser muy responsables y en ir desarrollando todos sus conocimientos tal cual en la carrera fueron adquiridos, ¿eh? Yo creo eso realmente. Sí, estoy de acuerdo. ¿Tú crees que el género ha sido una dificultad para trabajar en alguna organización? No, 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 la verdad es que en mi experiencia, la verdad es que nunca he visto el género como una limitante, ni siendo hombre o mujer o cualquier género ahora que está muy de moda eso, ¿no? Exacto, es que eso sí, es como está muy de moda esa pregunta, ¿no? Eh, sí, sí, no, la verdad yo en lo personal nunca he visto alguna limitante. Eh, Te puedo decir, ¿no? En mi experiencia, y creo que sigue manteniendo esa estadística, ¿no? 80% en formación mujeres, 30% hombres, y por lo tanto se ve reflejado en un campo laboral, ¿no? Sí me he topado muchas veces en, ¿cómo se llama? En ofertas de empleo donde buscan, ¿no? El femenino, ¿no? La verdad es que no me ha molestado eso. Supongo que por alguna razón requerirán ese tipo de género, ¿no? Exclusivamente femenino, pero en lo personal no creo que impacte tanto al No, ser yo creo hombre que como al la ser mujer. igualdad, ¿no? Pues las oportunidades te las da el conocimiento, definitivamente, ¿no? Exacto. Yo creo que cualquiera, y como tú bien lo dices, cualquiera que tenga las capacidades. Sí, Y según tu definitivamente. experiencia, ¿los altos mandos cooperan en las actividades de recursos humanos? Yo creo que si no tienes de lado a los altos mandos, no puedes desarrollar mucho. Principalmente porque son los que aprueban todo, ¿no? Todo lo que tú les propongas, todo lo que tú sugieras, las opiniones que tengas hacia ellos, pues pasa por ahí. Si ellos no cooperaran, definitivamente no habría papel del psicólogo en la organización. Toda la razón. ¿Qué consejo les podrías dar a los futuros psicólogos que se utilizan en esta área organizacional? Eh, que no dejen de prepararse, definitivamente. Que la carrera es muy bonita, tú lo sabes, lo estás viviendo, Sí, es bastante algo que, bonita. pero es tan amplia, tan vasta de conocimiento,
que uno no debe dejar de prepararse. Realmente es, yo creo que el mayor compromiso como profesionista que uno debe tener, el seguirse desarrollando profesionalmente, y no solo en el campo de la psicología. La verdad es que ya ahorita el conocimiento no es lineal, es transversal a muchas otras profesiones. Es bueno especializarse en algún aspecto de recursos humanos, el trabajo lo requiere, pero la verdad es que muchas veces la creatividad que uno puede tener como profesionista le abre a uno mucho las puertas del trabajo, lo que uno muchas veces requiere. Es verdad. Y en otra pregunta, ¿cómo consideras actualmente la competencia de los mercados laborales? Bastante dura. Ahorita muchas universidades están ampliando su formación. Eh, Me explico, están muchas veces preparándose para cubrir ambos campos, ¿no? Puedes ver en universidades particulares que los profesionistas se están preparando para la administración, además del desarrollo y la producción. Sí, Puedes ver profesionistas que se preparan eh, a medias, lamentablemente, ¿no? Que les dan las herramientas básicas para eh, entrar en la parte de la administración de lo que es la industria de su interés, como la química principalmente, la petroquímica, ¿no? Las ingenierías, pero a su vez también se están desarrollando para la parte del desarrollo. Si te das cuenta, están cubriendo ambas partes, ¿no? Lo que es la administración y lo que es la producción y desarrollo, ¿no? Yo creo que es algo que no debemos perder nosotros de vista como egresados de la UNAM, que sí, la verdad nos preparan para servir de una manera bastante eficiente, para desarrollar, para crear, para innovar, pero muchas veces también dejamos esa parte, ¿no? Para administrar. Y yo creo que es algo que está en nuestra responsabilidad de manera individual, adquirir esos conocimientos, ¿no? Eh, si me estás hablando de un psicólogo en la industria, pues sí, si entramos en la parte de la selección, también en la parte de la capacitación, pero también tenemos un papel muy importante en la administración. Y yo creo que esa es parte de lo que se nos ha ido rezagando, pero tenemos las bases, tú me lo decías, tenemos las bases precisamente para poder desarrollar eso. exactamente. ¿Y consideras que en las organizaciones están conscientes de la importancia de tener un psicólogo organizacional en su plantilla de trabajo? Yo creo que sí, porque eso les ayuda y les resuelve muchos problemas, desde los más esenciales como es la capacitación, como la selección del personal adecuado, así como el desarrollo de diferentes aspectos, además de la capacitación, el desarrollo. Y me refiero a procesos de cambio, ¿no? Ujú, es verdad. ¿Algo más que deseas agregar a la entrevista? Eh, pues no, muchas gracias y espero haya sido de ayuda en esta parte. Mucha ayuda, la verdad fue un placer. Me encantó Igualmente, ya cómo puedes ver esta forma de organización. Yo la veía ya a veces de otro modo, pero veo que ha dado a tu experiencia, las organizaciones han cambiado y se han sido, yo lo bastante, veo como una mejoría y esto nos abre camino a los siguientes psicólogos que vamos atrás, ¿no? claro, ¿no? Y va a seguir cambiando y eso es algo que tenemos que estar conscientes de no rezagarnos, definitivamente. Pues muchas gracias, Israel. Ok, Agradezco mucho la entrevista y espero contar contigo para después poder tener un poquito más de conocimiento en lo que claro ha que sí, cambiado y tu claro experiencia que más sí. que nada. No, ¿Sí? seguro, pues, para lo que se te ofrezca, estamos en contacto. Bueno, pues muchas gracias. Voy a detener la grabación. Gracias. Claro.